XVI, 1598, bueno, este sacerdote, Jerónimo de Oreb, publica este libro donde viene toda una relación de oraciones y de cánticos. Por desgracia no pone la música, pero ustedes pueden ver ahí la parte de arriba. Aquí que pone cantar al tono del Sacris Solemnis. Por suerte, el Sacris Solemnis sí que sabemos lo que es un canto, es un himno en latín muy popular en la tradición católica. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos Magali y yo? Tenemos aquí el texto en quechua y como dice cantarlo al tono del Sacris Solemnis, pues dicho y hecho, tomamos la melodía del Sacris Solemnis y la adaptamos, que cuadra perfectamente, con el texto en quechua de Japac Eterno Dios, que es la pieza que vamos a hacer ahora. Una pieza realmente muy interesante y sobre todo la sonoridad del quechua y los acordes del arpa le da como un sabor muy diferente a lo que sería el canto gregoriano, porque esto es una melodía de canto gregoriano, pero transformada con estos elementos y este mestizaje se convierte en algo totalmente diferente.